Buenos días, compañeros y maestros. Soy el alumno Guillermo García del grupo 105 y el día de hoy en este video les estaré hablando sobre cómo fue mi experiencia en las escuelas a nivel básico como maestro o docente de educación física. Bueno, para empezar, ¿qué es la docencia? La docencia es una actividad que requiere del conocimiento de teorías educativas, requiere de una planeación. Además, también una de las cosas que requiere es un diseño, es un diseño, una aplicación y una evaluación de estrategias. ¿Ok? Entonces, la docencia también es un proceso creativo por el cual el sujeto que enseña y el sujeto que aprende interactúan con el fin de lograr el conocimiento. Pero la docencia no solamente significa o solamente tiene como objetivo el lograr el conocimiento. Uno de los objetivos que tiene la docencia es el fomentar el gusto por aprender. Y además otra de las misiones que tiene la docencia es que el sujeto que aprende sea una persona más consciente sobre su vida y con esto que pueda analizar o ver todo lo capaz que es eh, sí, todo lo que puede lograr en esta misión. Bueno, ahora hablaremos sobre qué es la educación. Y para empezar tenemos que mencionar que la educación es un derecho básico de todos los niños. Este derecho básico les permite desarrollar conocimientos y habilidades que les darán la oportunidad para desarrollarse como adultos en un futuro. La educación es un proceso por el cual el sujeto adquiere conocimientos. Estos conocimientos pueden ser como habilidades, valores, creencias, ¿no? Y estos son procesos continuos que se dan por parte de quienes los están transmitiendo y permite desarrollar las facultades mentales, morales, físicas y tiene como un objetivo el que el sujeto se incorpore de una mejor manera a la sociedad, por lo cual se dice que esto es un aprendizaje que nos llevamos para toda la vida. Ahorita hablaremos sobre los contextos que rodean la educación, ¿no? Mm, hay distintos tipos de contextos y ya los estaremos viendo un poquito más adelante. Pero estos contextos pueden beneficiar o perjudicar el aprendizaje de sus alumnos. Cuando hablamos de contexto nos referimos a un entorno social, cultural y económico que rodea a una comunidad, y esto es lo que tiene influencias sobre sus habitantes. Como dijimos, vamos a hablar sobre el contexto, o sea, los tipos de contextos, ¿no? Los principales que podemos ver son el contexto urbano marginado, contexto rural y contexto indígena. Eh, Se define como contexto urbano eh, a un conjunto de personas que están establecidas en una parte geográfica, sí, en una zona geográfica, y a esta zona geográfica se le denomina como ciudad. De las principales características que tiene el contexto urbano es que tiene pues, grandes estructuras, o mejor dicho, arquitecturas. Cuentan con servicios como electricidad, tuberías de agua, electricidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y también su población es mayor a 2.500 personas. A diferencia con el contexto urbano marginado, estos tienen como que, se podría decir que sí son como una ciudad, pero que están como su propio nombre lo dice, como marginada, como apartada. Y de las principales características que tiene este tipo de contextos es que carecen muchas veces de agua, viven se encuentran en un ambiente muy inseguro, la vida es como muy pobre, eh, sus estructuras, sus viviendas son igualmente muy, ¿cómo explicarlo? No tan bien habitables, por así decirlo. Y eso es como que es lo que se distingue del contexto urbano del rural. Bueno, ahora
hablaremos sobre el contexto rural y el contexto indígena. De las principales características que tiene el contexto rural es que igualmente es muy pobre o es muy limitada sus servicios. Por ejemplo, ellos prácticamente no cuentan con calles, o sea, o mejor dicho, sus calles son prácticamente todas hechas de tierra. em, los caracteriza, por ejemplo, la ganadería y la agricultura, y por lo tanto, al no haber industrias, su calidad de vida o su economía, mejor dicho, es muy pobre. Y en el aspecto del contexto indígena, es que si por ejemplo en el contexto rural es eh, muy poca el apoyo por parte del gobierno, en ellos es nulo, o sea, prácticamente no, o sea, están muy marginados también. Y ellos, de las cosas que los caracterizan, es que son muy arraigados a su cultura o a sus antepasados. Eh, lo mismo, prácticamente hay, o mejor dicho, no hay electricidad, no cuentan con servicios de tuberías de agua, ese tipo de cosas, ¿no? También lo más, o sea, o mejor dicho, tienen la principal característica es de que muchos hablan las lenguas de sus antepasados. Ahora hablando desde mi experiencia vivida en las prácticas, eh, entré como en una discusión si decir que a las prácticas a las cuales yo fui, el contexto que viví o que se vivía ahí, o que se vive mejor dicho, no sé si es un urbano o un urbano marginado. Desde mi opinión siento que puede ser como una combinación de los dos. ¿Esto por qué? Porque si bien eh, sí cuentan con servicios de internet, electricidad, agua, eh, todo lo que tiene el contexto urbano, también he de decir que sí algunos aspectos sí, sí les hacen falta más cosas. Por ejemplo, una de las principales cosas y que pude notar cuando nos tocaron prácticas de secundaria es que el maestro nos comentaba, o nos contaba, mejor dicho, que la mayoría de niños de ahí, sus padres eran hijos de comerciantes. Entonces, por lo tanto, la atención que tenían los padres hacia los niños era muy poca, y por lo tanto eso hacía que habían problemas en los niños con la escuela, o ese tipo de cosas. Al igual que, si bien lo repito, no es, ¿cómo decirlo? No es totalmente pobre, pero siento que sí, eh, la, em- eh, la estructura de las escuelas o así, sí podrían ser un poco mejores, además del material con el que se cuenta y ese tipo de cosas. Estoy un poco en una discusión entre si es contexto urbano marginado o contexto urbano. Yo siento que puede ser tanto urbano como urbano marginado, pero no sé, esa es mi opinión. Ahora sí que también recordando mis prácticas de secundaria, eh, tengo mucho el recuerdo de uno de los maestros o educadores físicos, donde nos contaba que justamente por esto mismo salió la plática, que muchos de los niños de ahí son hijos de comerciantes de la central de abastos y por lo tanto no reciben la suficiente atención. Y él encontró como una manera, vamos a decirlo, como de motivarlos, de apoyarlos mediante el deporte, y principalmente, o en el que él se desarrolla más en el básquetbol, ya que ellos organizaron torneos, o sea, hicieron como una selección completa de todo, de primero, segundo y tercer año, y salían a competir a otras secundarias. Incluso, si no me equivoco, quedaron en tercer lugar a nivel estatal. Entonces, esto es, creo que se debe de hablar que es como una gran importancia que tuvo ahí el profesor de educación física, ya que de alguna manera eh, está buscando o busca la forma de motivar a sus alumnos o de guiarlos más por el deporte para evitar como
porque si bien está como esa deficiencia de atención, él procura como que a lo mejor si tienen ratos libres o así, pues pueden salir a lo mejor a practicar básquetbol o al deporte de su interés. Entonces creo que en ese aspecto es un ejemplo perfecto en el cual el educador físico tiene mucho impacto dentro del contexto. Ahora hablaremos sobre las funciones de los actores educativos, ¿no? Y vamos a decirlo como que los actores educativos, vamos a decirlo que es como, vamos a imaginarlo como una empresa, ¿no? En la que está el director, está el docente, está el alumno y están los padres de familia, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene una función para que el alumno logre desarrollarse de una mejor manera y así lograr como un objetivo, ¿no? Que sea el aprendizaje, eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cada uno tiene su función y esta función se debe cumplir si no llegan a haber problemas. Por ejemplo, vamos a decirlo en el caso del director, ¿no? El director, su función principal que tiene es en la toma de decisiones. eh, yo creo que eso es lo principal, en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo, eh, haciendo énfasis en el ejemplo anterior, eh, si el director dijera, ¿sabes qué? Mis alumnos, yo no quiero que los alumnos salgan de aquí o que se organice este torneo, no lo apruebo, ahí ya estaría fallando el director y por lo tanto terminaría afectando al docente y el docente terminaría afectando a los niños, que eso es lo que pues menos queremos, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podría fallar un director, ¿no? Por parte del docente, el docente es el encargado de fomentar un ambiente seguro, un ambiente tranquilo para el alumno. Sin embargo, si el docente no logra como eh, conectar con los alumnos, puede hacer que no se tenga el aprendizaje que se espera, ¿no? El alumno, que es el mayor protagonista de todo esto, pues también tiene que poner de su parte. ¿Por qué? Porque él es el encargado principal de también generar su aprendizaje, porque si bien todos pueden funcionar y él no funciona, él no pone su parte, lo más seguro es que fracase en todo, en este aspecto, en el aspecto educativo. Y los padres son, para mí, o en general creo, la segunda o incluso hasta la mayor o hasta la principal como fuente de apoyo o el mayor o los que más influyen en como actores educativos, ¿no? Ya que si los padres en general, si hay problemas en casa, si los padres son ausentes, si se vive en violencia o en ese tipo de cosas, el alumno va a ser el que lo va a reflejar. O sea, siempre o casi siempre el alumno refleja los problemas que hay en su casa. Entonces, si no hay un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, un, un ambiente que lo proteja, el alumno prácticamente, o más bien lo más seguro es que empieza a fallar de todo, de, de cualquier forma, así sea un excelente alumno. Si las cosas están mal en casa, lo más seguro es que también eso termina afectándole en su aspecto educativo, ¿no? Y lo pongo mucho, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo iba en cuarto año o en cuarto de primaria, tenía una maestra que un día habló con mi papá ya que mis padres tenían problemas y en eso la maestra creo que con ella fue la primera vez que vi como este aspecto de los actores educativos, ya que ella decía que éramos como un equipo, ¿no? Ella quien sacaba era el director, ¿no? Pero el principal era los papás, ella como maestra y yo como alumno. Y decía que si los padres fallan, el alumno por lo tanto empieza a fallar, falta a clases, no hace tareas, ese tipo de cosas, ¿no? Si la maestra falla, el alumno no adquiere el conocimiento necesario, ¿no? Y si el alumno falla, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cualquiera de los tres que falle, lo más seguro es que van a haber problemas y que no se va a lograr todos esos conocimientos o aprendizajes que se tienen esperados, ¿no?
La función del educador físico en la escuela y sus obligaciones. Los educadores físicos de esta área deben de ser personas dinámicas, con una amplia capacidad para la adaptación y organización. Esto es importante para que les permita ejercer de una manera muy bien o importante la función del profesor de educación física. También es importante enseñar sobre las disciplinas deportivas y de salud. Además, debe de contar con el profesor de educación física eh, debe de tener un gran sentido de la responsabilidad. Esto haciendo conciencia de que su área no solo implica el desarrollo físico y deportivo, sino que también debe cumplir con funciones en sus alumnos que les permita desarrollar hábitos saludables y físicos, o sea, saludables, físicos y mentales. Obviamente las funciones del educador físico no van a ser las mismas en preescolar como lo son vamos a decirlo, en primaria, en secundaria. Eso va a depender mucho de sus funciones. También una de sus funciones del educador físico dentro de la escuela es cuando, por ejemplo, hay accidentes, obviamente dentro de su clase también, eh, aunque volviendo a lo mismo, o sea, activar el seguro, llevar un control, ese tipo de cosas son muy importantes para el educador físico. Por lo que si llega a fallar, el educador físico no activa el seguro, obviamente a petición de la madre. Si no se lleva una bitácora, llegan a haber muchos problemas y es muy peligroso para nosotros como educadores físicos, ¿no? Y hablando de los derechos, pues como cualquier maestro tenemos derechos, ¿no? Como cualquier docente tenemos derechos. Aunque hablando desde la experiencia sí, o sea, de mis prácticas, hablando con diferentes maestros, muchos llegaban a la misma conclusión de que realmente hasta cierto punto no estás del todo protegido. El gobierno, las autoridades a quien protegen es a los niños y a sus familias, ¿no? Uno como docente no está del todo protegido y por eso es muy importante que se lleve un control, una bitácora de cualquier cosa que llegaba a suceder para así que nuestros derechos pues no sean tan violentados, por así decirlo.